Bienvenidos a un nuevo acto del Foro 80 Mundos. Tengo que decir que para mí es un enorme placer estar rodeado de dos excelentes y amigos poetas, José Luis Vidal y Antonio Moreno. Bienvenidos a este foro y muchas gracias por vuestra presencia aquí. Bueno, estamos aquí para presentar el último libro publicado por José Luis Vidal, El Señor de los Balcones, una antología poética que ha corrido a cargo de Antonio Moreno, con lo cual nadie mejor que él para hacer de introductor del mismo. Así que Antonio, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias a Fernando por acogernos y a vosotros por vuestra asistencia al acto de presentación de José Luis. Que a mí me emociona por razones, imagino que muy similares a las del propio José Luis. Recuerdo que cuando él presentó su último libro, fue en el, si no me engaño, fue en el 2010, ¿no? En el 2010. Y a ese acto yo asistí, estaba sentado como en el fondo, y lo confieso ahora, me hubiera gustado también estar ahí, ¿no? Pero bueno, recuerdo que cuando asistí a esa presentación, hubo algo que me sorprendió y me gustó. El acto de presentación de un libro no deja de ser un ejercicio de oratoria, más o menos brillante, más o menos oportuna, que siempre va a bendecir el libro. Eso es así siempre, en todos los casos. Y José Luis, en aquel acto, recuerdo que presentó el libro a pelo, sin nadie. Me parece que no recuerdo mal. Y con la desnudez de quien ha escrito algo y lo presenta ante un grupo de amigos, que en este caso no necesitan que el presentado lo sea, porque sois amigos suyos en muchos casos. Y precisamente el lugar donde menos se debe decir quién es José Luis es este. Cuando me dijo, ven a presentar el libro, yo le dije que era para mí un honor, y lo digo públicamente, es así. Pero la verdad es que al elegirme a mí como presentador, no eligió a nadie. Quiero decir que sigue estando él solo con el libro, presentándolo a pelo. ¿Y por qué digo esto? Porque el libro es tan suyo como mío, tan mío como suyo. Y lo digo todo con todas las comillas que se quieran colocar a esos posesivos. Pero la verdad es que la identificación, al menos por mi parte, es tal que su alegría también es la mía a la hora de presentar este libro. Así que, José Luis, me parece que estás bastante solo. Siempre he sentido envidia hacia los que hacen cosas con las manos. Hacia los pintores, los escultores, incluso a los músicos que hacen cosas tan etéreas como el arte combinatoria de los sonidos. He sentido esa envidia, sobre todo porque ellos crean cosas que se añaden al mundo, cosas añadidas al mundo, presencias, formas, seres, figuras que vienen a constituir realidades sumadas a la realidad. Eso siempre me ha fascinado. Y sobre todo lo que me ha fascinado es el peculiar modo que tienen todos ellos de acercarse a la realidad. Un modo de acercamiento que prescinde del lenguaje, que es algo de lo que José Luis, por ejemplo, un escritor no puede prescindir: el idioma, o al menos en apariencia. El idioma prescribe un uso, una ordenación de las palabras, y esto representa una servidumbre grande. Pero esa percepción de que las palabras tienen un carácter subalterno o secundario para quienes hacen cuadros o figuras, esa creencia es solo aparente por lo que respecta a la escritura. Quiero decir que el pensamiento de quien escribe en realidad no difiere, no diverge en nada del que hace cuadros, por ejemplo, compone música. Es el mismo. El arte no es más que el misterio de la creación, de ver llegar las cosas, de ver cómo vienen. Y quien escribe, en este caso José Luis, yo creo que lo que intenta sencillamente es facilitar la llegada de esas cosas, ayudarlas a venir. Una especie de partera, de comadrona, ¿no? En un ejercicio un poco socrático, pero en este caso que parte del silencio. Por eso
creo que es un gran privilegio para José Luis que toda su vida haya estado acompañada de ese ejercicio de escucha, de ese ejercicio de ayudar a que vengan cosas hechas con palabras que se suman al mundo. Yo ya hace 30 años que lo conozco y no hace mucho hablando de él con otra persona en Elche, él se tuvo que marchar y yo comenté, bueno, yo a José Luis lo reconocí muy pronto y así como los perros se huelen y se reconocen, y perdonad la grosería de la imagen, pero yo creo que es bastante concreta y comprensible, yo creo que José Luis y yo nos olimos y nos reconocimos. Yo creo que fue así, y lo digo aquí sin temor a equivocarme porque estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. José Luis siempre ha estado escuchando llegar, viéndolas venir y sumergido completamente en lo que muchos, de una forma, yo creo que en el fondo bastante externa, llaman vocación. Sencillamente ha estado, yo cuando pienso en José Luis pienso en una especie de pequeño reguero, de pequeño montanar que se escucha por las rocas, brotar. Quiero decir, José Luis es una persona con una entrega completa a lo que hace, en este caso a la escritura. Y es tal el ensimismamiento de José Luis en eso, que yo creo que ahí nacen sus grandes cimas, sus aciertos, sus virtudes como poeta y otras sombras en su escritura que quizá hace que no se vean tanto esas cumbres. Quiero decir, es una voz tremendamente singular la suya, tremendamente singular, y al mismo tiempo de tan ensimismada, muchas veces hermética, y cuyas claves hacen que al lector le cueste llegar a esa poesía. Yo es así como lo veo, y voy a hablar del origen de esta antología. Cuando publicó ese libro, en el 2010, poco después, el que ahora habla sufrió una caída y se rompió una clavícula. Entonces eso le forzó a guardar un tiempo de reposo, se vio con tiempo disponible y pensó en cosas parecidas a las que estoy diciendo acerca de la singularidad de José Luis, donde hay una voz, cosa que no es tan fácil, hablando de poesía, ¿no? Encontrar una voz tremendamente delicada. Entonces yo le propuse pues acometer este proyecto y él asumió mi iniciativa con una humildad que yo creo que es proporcional a quizá mi soberbia o mi arrogancia, porque me dio toda la libertad absoluta para realizar la elección de los poemas, del centenar de poemas que conforman esta antología que nos acompaña. Es una poesía que aquí, repito, que no necesita presentación, pero algunos que no conocían a José Luis porque sus otros libros han circulado en ediciones más restringidas, más escondidas. Esos poetas que se han circulado por primera vez, en algún caso me han dicho, pero ¿de dónde sale este hombre? ¿De dónde sale? ¿No? Porque en algún caso ha sido, en varios casos ha sido un fervor enfebrecido, diría, incluso el que han sentido al reconocer lo que es, desde mi punto de vista, claro y distinto. Mientras estaba haciendo tiempo para llegar aquí, me he encontrado con un manual del emprendedor, la guía paso a paso para crear una gran empresa. Y viendo el sumario del prólogo, hay un epígrafe de un capítulo que reza lo siguiente: Camino a la Epifanía, el modelo de desarrollo de clientes. Bien, me ha encantado, me ha encantado. La actitud de José Luis es admirable porque él jamás se ha quejado de nada, no es un hombre quejica. Y generalmente el victimismo muchas veces nos rodea la cabeza como una aureola. Somos como santos, mártires, ¿no? Rodeados con esa aureola
pero de nuestro propio victimismo que tan infelices suele hacernos, porque es alimentarnos para ser infelices. José Luis, de eso tiene, diría que cero. Y como poeta, jamás se ha quejado de su suerte, nunca. Sencillamente, de una forma luminosa, como el título de aquel primer libro suyo, El rojo amarillo, de una forma incandescente, ha vivido en lo que tiene que vivir, sin más, en la epifanía, en ese camino hacia la epifanía. El asunto de los clientes le ha traído al pleno. En ese sentido es una persona bastante torpe, felizmente, en este caso. Y su poesía, si tuviéramos que definirlas con unas cuantas palabras, yo diría que es una poesía de conocimiento, una poesía tan física como metafísica, una poesía de una delicadeza extraordinaria, en la que la dualidad yo-mundo, mundo y yo, termina por hacerse bastante complicada, porque en el fondo termina por romperse esa dualidad. Y te dije que iba a ser breve, pero me parece que me estoy extendiendo más de la cuenta, de modo que... No, tranquilo, no te preocupes, mientras este hombre nos hace... Bien. De modo que voy a concluir mi intervención con la lectura del primer poema, que es un aldabonazo para el lector, es una maravilla de poema. Se titula Espino Albar y aparece encabezado por una cita de Lucas que dice: alguien me ha tocado porque yo he sentido que una fuerza salía de mí. En el camino me retiene el tomillo afectado de flores. Siempre aquí este humilde criado entreteniendo nuestras tardes. Quizás es el amor a nuestros muertos quien ha traído su perfume. Quizá la primavera es un regalo de la muerte. Llega el aroma del tomillo, tentado por la brisa de la tarde. De pronto alguien me toca. Es el espino y su modesta luz embelesando a las abejas. ¿Qué quieres, asombroso mundo? ¿Por qué me aturdes con obsequios? Y vuelve la fragancia de estas flores variando mis recuerdos. Enhorabuena a José Luis y gracias. José Luis tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí una vez más, en este caso con nosotros, que es como si estuviéramos uno solo. Me ha dicho que al final estás solo. Bueno, realmente hoy somos casi la misma cosa, porque de hecho yo te pedí, Antonio, que vinieras aquí porque en ese libro hay tanto tuyo como mío, como has hecho en Vida Callada, por cierto, que es una antología maravillosa que yo recomiendo a todos los que estáis aquí hoy. Antonio es un poeta maravilloso, con una obra extensa, consagrada, yo me honro con su amistad, y hace 2 semanas presentó Vida Callada, que es una antología de 50 poemas de 50 poetas españoles. Él, como es habitual en estos casos, no se introdujo a sí mismo, podía haberlo hecho, yo creo que debiera haberlo hecho, pero él jamás consentiría una cosa así. Él no se antologó allí, pero lo cierto es que el libro parecía escrito por él. Porque de cada poeta escogió, evidentemente, el poema que más le gustaba a él, y el libro tenía una unidad tan maravillosa que cuando yo lo terminé de leer le dije a un amigo como un Agustín: tú fíjate, este cabroncete ha escrito con 50 compañeros un libro suyo. Bueno, es una broma, pues, evidentemente es una broma, y bueno, pues eso es aplicable también a esta antología. Él ha dicho algo, yo no he pedido nunca nada y yo no le pedí nada. Esto es una sorpresa que el inmenso corazón de este poeta estupendo ha tenido conmigo. Este libro es una iniciativa suya, de principio a final. Yo le di absoluta libertad, que hiciera y deshiciera lo que quisiera, excepto lo que es el texto de los poemas. Le pedí permiso para corregirlos y ponerlos al día, y él, con gran dolor de su corazón, me dejó y lo hizo. Pero todos los poemas que hay ahí son de su elección.
de manera que el diseño del libro es suyo. Y la gestión ante Abelardo Linares, al que yo le estoy muy agradecido, el director de Renacimiento, que es poeta también y muy bueno, cuando Antonio le presentó la antología, que él hizo, por cierto, pues, digamos, se persuadió de que el libro, pues, gracias a Dios y gracias a ti, era interesante y lo publicó. Eso para mí, pues, realmente ha sido la sorpresa más grande que me podía, el regalo mayor que me podían dar en toda mi vida, francamente. Muchas gracias. Amén de otras cosas. ¿Vale? Así que tienes que estar aquí, ya te lo dije. Porque ya había presentado esto a pelo. De hecho, he tomado gusto las presentaciones a capela y a pelo, porque la verdad es que se está también cómodo, en cierto modo, sobre todo por lo que ha dicho él, ¿no? Sois amigos y a mí, pues, vuestras caras me producen un punto de fuga maravilloso. Es decir, de todos esos ojos cariñosos, pues la verdad es que me inspira muchísimo. Pero claro, ¿cómo no ibas a estar tú? Si tú eres el coautor del libro. Tenía que estar. Y la suerte que tuve es que me dijo que sí, porque yo creía que a lo mejor me decía que no. Porque como Antonio es tan discreto, yo dije, le voy a poner en un compromiso si lo pongo delante del público, porque él es muy independiente, muy autónomo, muy suyo, pero se lo voy a pedir. Que me diga que no, es su problema. Si no quiere, pues que me diga que no y que asuma que no quiere. Y si me dice que sí, pues yo le doy un beso y ya está. Así que considérate besado. Y bueno, pues a lo largo de lo que viene, pues te iré besando más en todo lo que vaya diciendo. Bien, voy a empezar. Antes de empezar a leer unos poemas escogidos de los ya escogidos por él, sí que quiero dedicar unas palabras a algo que para mí hoy y siempre, desde hace ya muchos años, es fundamental, es la amistad. Es de lo primero que quiero hablar. Y alguien, alguna vez, debería escribir un trabajo, un ensayo, una reflexión sobre lo que la poesía debe a la amistad y lo que los libros de poemas deben a los amigos, que son dos variantes de la misma moneda, aunque no siempre vayan juntas. Es obvio que, en mi caso, yo hablo por mí, por supuesto, para mí la amistad ha sido una célula básica de afecto, limitada, en la que he crecido, he madurado como poeta, y sin ese ambiente de afecto, probablemente mi poesía no habría llegado a donde ha llegado, no porque crea que haya llegado a algo extraordinario, sino a sencillamente donde está ahora. Los escritores de versos, me resisto a asumir la palabra poeta, sin que luego hablamos de eso, somos los escritores de versos como yo, que tienen mi perfil, somos muy vulnerables. Tenemos poca confianza en nosotros mismos. Creemos que lo que escribimos no tiene interés. Y muchas veces no estamos seguros de nuestras propias intuiciones. Creemos ver cosas, pero no estamos seguros de que lo que vemos realmente merezca la pena, y a veces hasta incluso nos planteamos si realmente vemos algo o sencillamente lo que vemos son espejismos. Y ahí es donde la amistad tiene para nosotros y para mí en particular un extraordinario valor. Porque esa amistad, esa célula de afectos, alimenta esa confianza imprescindible sin la cual no se puede escribir, como él ha dicho muy bien, contra la fortuna, contra la suerte. Ahora me sonríe, por eso estar aquí. Eso por una parte. No puedo dejar de citar a tantos y tantos amigos que han hecho tanto por mí y que me han ayudado a crecer. Sería injusto si quisiera nombrarlos a todos, pero no puedo dejar de nombrar a tres. Tengo que nombrar a tres y es imprescindible que los nombre. En primer lugar, todo esto que acabo de decir me lo proporcionó Jaime Mas. Sin Jaime Mas, compañero mío aquí presente, sin su amistad y sin su amistad poética, porque cuando hablamos de amistad no solo hablamos de afectos de amigos, sino que hablamos de amigos de los poemas de uno, o de lo mejor que tienen los poemas que uno escribe. Sin él, o yo no estaría aquí, o habría tardado en llegar aquí, o lo habría hecho de otra manera. Aparte de las muchas oportunidades que estas células de afecto proporcionan a las personas que comienzan como plantitas muy vulnerables, como era yo entonces, hace ya 30 años.
Pero quiero añadir una contribución importante de él. Él me aportó algo realmente interesante, una pregunta. Me dijo, ¿por qué no escribes un libro sobre una sola cosa? Porque mi primer libro era un libro, no sé si llamarlo disperso, era como un abanico de muchas cosas. Y en eso él me dice, ¿por qué no escribes un libro algún día sobre una sola cosa? Y en eso caí enfermo, me tuve que operar, una convalecencia en un mes, y así surgió El Señor de los Balcones, alrededor de ese sol que yo por las mañanas, en mi convalecencia, en mis paseos por el puerto de Santa Pola, podía apreciar, y en ese sol cristalizó como símbolo todo un mundo de emociones, reflexiones, pensamientos, recuerdos, sucesos, dramas, alegrías de todo tipo. Eso fue un hito importante para mí. Cambió mucho mi, llamémosla, carrera, ¿no? Literaria, ¿no? Si le queremos llamar así. La segunda persona que no puedo dejar de nombrar es Antonio Carvajal. Antonio Carvajal, poeta de prestigio, mayor que nosotros, me dio todo esto que estoy diciendo de Jaime y de los que no puedo nombrar hoy, y además me enseñó algo. Me enseñó que la poesía puede ser también arte y que no necesariamente deben o pueden ir juntas la poesía y el arte. Hay poesía sin arte y buena poesía, y hay poesía con arte. El que la poesía pueda tener una dimensión, un valor añadido, que sea el arte, eso me lo enseñó él. Y me lo enseñó, de verdad, mano a mano, al otro lado de la mesa. Y la tercera persona a la que tengo que citar es Antonio Moreno. No puedo dejar de nombrarlo, no por agradecerle esto, sino porque realmente él en mi vida ha sido muy importante. Entonces, yo voy a decir algo grande de él, pero lo voy a decir con palabras muy sencillas para no faltarle al respeto. Y se lo voy a decir de tú a tú. Tú me abriste tu corazón, me abriste tu poesía y me abriste tus poemas. Yo no voy a decir más. Eso... La segunda parte de ese libro sería ¿qué deben los libros de poemas a los amigos? En mi caso, prácticamente casi todo. Jaime Mas, Antonio Carvajal, José Luis Ferris y Antonio Moreno están detrás de la mayor parte de los libros que he publicado. Sin ellos, o porque los publicaron ellos directamente, o porque me pusieron en contacto con quien podía interesarse por ellos, se interesaron y los publicaron, no habría nada antologado ahí. De manera que redoblo una vez más mi compromiso con la amistad y a lo largo de mi vida pues no puedo más que felicitarme de haber tenido amigos tan extraordinarios como los que he tenido, como los que he hecho y como los que estáis hoy aquí. Esa es la primera cosa que tengo que dejar clara. Y ahora tengo que introducir un poquito mis poemas, pero lo voy a hacer de una forma distinta como lo he hecho otras veces. En lugar de hablar directamente de mi poesía, para dar unas líneas de orientación para el lector, lo voy a hacer de una forma indirecta para distanciarme un poquito de ellos, de mis poemas. Y lo voy a hacer hablando de los tres poetas que me marcaron profundamente. Cuando digo poetas que me marcaron profundamente, lo que quiero decir realmente es que se trata de poetas que me confirmaron. Para desarrollar la idea necesito que se me admita, como dicen los filósofos, un postulado. Un postulado es una petición, ¿vale? Para que yo pueda colgarme de él y seguir hablando. Y ese postulado, que vale para hoy solo, mañana ya no sé si estaré de acuerdo con él, es que uno, por lo menos yo, escribe la poesía que ama leer por encima de todo. Es decir, yo pienso muchas veces que escribo la poesía que a mí me gustaría leer por encima de todo, ¿vale? Entonces, admitido ese postulado, voy a hablar un poquitín de tres poetas que cronológicamente, desde mis 20 años, me marcaron porque me confirmaron en lo que yo ya llevaba. Porque cuando leemos a un poeta y nos conmueve, sin duda alguna, es porque algo en nosotros resuena de ese amigo ausente. Los poetas buenos que nos ayudan, los grandes poetas, forman parte de ese círculo de amistad en que el poeta también crece. ¿Qué tienen en común
esos tres poetas de los que voy a hablar. Hay más, por supuesto, pero son tres fundamentalmente. Tienen en común su desnudez. Es una palabra que Antonio ya ha mencionado. Los griegos tienen una palabra maravillosa, que es la palabra aletheia, que ellos traducen como verdad, pero que si desnudamos de sus significados acumulados a lo largo del tiempo, significa etimológicamente no ocultación. De manera que la verdad es una desocultación, es un descubrir. ¿Vale? Entonces, estos tres poetas de los que voy a leer un pequeño fragmento hacen una poesía desnuda porque le quitan a los seres y a las cosas todo lo que no son esas cosas esencialmente, todo lo que está de más para que nosotros las veamos en su pureza original. Cuando en estos poetas vemos esas cosas desnudas, las vemos con tres atributos fundamentales. Esas cosas, por el hecho de estar desnudas, son primero bellas, son vulnerables, son verdaderas y son inocentes. Probablemente los mismos atributos que tiene la escultura griega, que nos muestra y se deleita en esos desnudos, que se nos presentan como verdaderos, puesto que están descubiertos y desnudos y desnudadas. Son bellas y por el hecho de estar descubiertas son también sumamente vulnerables porque renuncian a cualquier otra piel que no sea su propia forma de manifestarse en el mundo. Si contemplamos el objeto así desnudo, el lector probablemente sienta ternura y también asombro porque ve algo descubierto. Y normalmente las cosas no se descubren con facilidad. Y además es posible que sienta otra sensación muy interesante, que es la de la compasión. Porque en la medida en que todos somos vulnerables, todos somos hijos de la misma cosa, vamos al mismo sitio, venimos del mismo lugar, y todos somos en el fondo, por muchas capas que nos pongamos encima, vulnerables, estamos todos sometidos al sufrimiento, lo cual nos iguala a todos. Y en esa vulnerabilidad somos absolutamente iguales, democráticamente iguales. Todos somos igualmente vulnerables. Y si el contemplador que experimenta esas emociones ante estas seres y cosas así descritas quiere expresarse y lo hace con palabras, lo hará con un lenguaje ajustado a esa desnudez, y ese lenguaje con toda probabilidad será un lenguaje conciso, limpio, claro y breve y directo a lo que tiene que contar, como un ajustarse a esa piel con otra que serían palabras para nombrar. Bien, ya no digo más, paso directamente a leer tres trocitos de estos tres poetas y a continuación leeré unos cuantos poemas míos de muestra y ya seréis vosotros los que podáis ver si es coherente o no el que estos tres poetas me hayan podido marcar en tres momentos de mi vida y se les oiga aquí confirmando mis propios impulsos personales. No voy a decir de quién son hasta después, aunque los lectores de poemas evidentemente lo sabrán desde el principio. Es un pequeño juego que me vais a permitir por dar un poquito de suspense a la cosa. Voy a leer este primero. Y además me he permitido una libertad, y es la libertad de versionar su traducción. La he aproximado a mi propio gusto personal, porque claro, de lo que se trata es de poner de manifiesto lo que me gusta de esos poetas. Y eso he querido que se vea también en la versión que yo ofrezco de estos poemas, que por otra parte son conocidos. Veamos el primero. El primero dice: un niño me preguntó, ¿y qué es la hierba? ¿Qué podía yo decirle? Yo tampoco lo sé. Sospecho que es el emblema de mí mismo. O imagino que es el pañuelo de Dios, abandonado adrede. O un jeroglífico homogéneo, que significa: crezco igualmente entre los negros y los blancos. Hay desnudez en este poema, evidentemente. Es de Walt Whitman. Muchos ya lo sabían. Walt Whitman es un poeta de la desnudez, pero de grandes masas
desnudas, o de individuos que funcionan como singulares colectivos, porque cuando él habla del hombre y de la mujer se refiere a los hombres y las mujeres, y eso lo hace siempre a lo grande, porque es un poeta que habla del mundo a lo grande. Walt Whitman es un hombre que sale de su casa y se abraza al mundo porque él es extravertido. El talento de Whitman es que tiene un corazón lo suficientemente grande para que quepa entre sus brazos todo el mundo para abrazarlo. Y eso es lo que hacen sus poemas sin distinciones, democráticamente, como buen hijo de la independencia de los Estados Unidos. Un demócrata, un pionero, un explorador que se abre al mundo y que lo mete en sus brazos, pero que sale de casa hacia él. Veamos un segundo ejemplo, un segundo autor. Lo conocí unos años más tarde y me marcó también de otra manera porque me confirmó de otra manera en esto. Una vida se hace fácilmente. Dios lo hace a diario. La creación puede llamarse el juego del que todo lo puede. Es fácil de borrar. Y Dios es ahorrativo. ¿Por qué iba a hacer eterno lo que es solo esporádico? Los inventos que mueren refunfuñan, pero Él sigue su plan, imperturbable. Aquí poniendo un sol, allí quitando un hombre. Esta es Emily Dickinson. Esta no sale de su casa al mundo, esta mete el mundo en su casa. Hace del mundo una intimidad y construye un mundo en su dormitorio, en su sala de estar, en su porche, en su jardín, en su sala de bordar. Y no necesita salir de la verja de su casa. Mete el mundo dentro. Pero el tratamiento es igual. Desnudez. Es como si Dios entrara en su casa y colgara su sombrero en su perchero. A tomar una tacita de té. Tercer autor. Es importante que insista en que estos tres autores realmente me influyeron muchísimo. Este tercero es otra cosa, porque los dos primeros que acabo de mencionar hablan de criaturas. Son criaturas, los seres y las cosas de las que hablan. Utilizo la palabra criatura porque es una palabra con raíces muy en lo orgánico y en lo natural, en esa vulnerabilidad, desnudez, en esa biología, etc. Criatura, creación, etc. ¿Vale? Este tercer ejemplo no podría yo decir que habla de criaturas, sino de objetos. La palabra objetos suena mal, pero realmente es etimológicamente desnudada, descubierta, desvelada de sus denotaciones y connotaciones acumuladas a lo largo del tiempo. Es una bella palabra, porque en latín, como sabéis muchos, objectum significa arrojado delante, igual que obvio, no solo significa evidente, desnudado de lo que significa, que acabo de decir, obvio es lo que está en el camino delante. Es decir, que entre tú y el objeto que ha sido arrojado o que tiene delante, no hay nada, no hay ningún intruso. Es la presencia del objeto tal cual y su impacto en la conciencia, pura percepción. No hay nada humano en eso, es el impacto del objeto en la conciencia. Y esto lo encontré en este autor y me resultó impresionante. Y me descubrió otra cosa, otro mundo. Y este poemita, como es tan breve, me he permitido el lujo de que mis nervios no me traicionen y lo pueda recitar sin leerlo. ¿Vale? Una carretilla roja, bruñida por el agua de lluvia, junto a los pollos blancos. Ya está. Ese es el poema. Pero no es ese. Ese poema tiene un verso de más al principio. Si recordamos la frase de Van Gogh, que creo que cita en sus cartas a Theo cuando dice que el arte es el hombre agregado a la naturaleza, que creo que es una maravillosa frase, que bien mirado hay que oír en un contexto adecuado de lecturas y de conocimientos, porque de lo contrario esa frase por sí misma significa muy poco. El arte es el hombre agregado a la naturaleza. Pues claro, ¿cómo no? Alguien tiene que pintar un cuadro, ¿no? No lo va a pintar un mono, lo pintará un señor o una señora, ¿vale? Delante de un paisaje. ¿Vale? Pero esa frase es extraordinariamente profunda y sencilla y yo creo poder explicarla a partir de este bello poema. Porque el poema que yo acabo de leer es un poema pequeño mutilado al que yo le he quitado a posta el primer verso. Repito el poema. Dice, una carretilla roja bruñida por el agua de lluvia
junto a los pollos blancos. Eso no es más que una imagen, es decir, es el objeto, tal cual, obvio, se presenta delante de nosotros. El hombre agregado a la naturaleza está en el primer verso, pero es solamente un pequeño sintagma casi sin importancia. Y el poema completo dice: ¿cuánto depende de una carretilla roja bruñida por el agua junto a los pollos blancos? Todo lo que tiene de hombre agregado a la naturaleza ese poema, todo lo que tiene de humano está en ese cuánto depende, que tampoco se aclara, que queda ambiguo como la parte más importante de un iceberg. Lo único que vemos es la carretilla roja brillando por el agua de lluvia y los pollos blancos alrededor. Todo lo que hay de humano está debajo y el lector lo tiene que poner. Esta forma de presentar las cosas delante de un lector, en este caso a mí me impresionó profundamente y me hizo preguntarme si era posible hacer una poesía en la que el autor no esté para nada involucrado en lo que quiere contar. Mi pregunta es, y no la sé responder, la dejo ahí: este poema, sin ese verso inicial, ¿podría funcionar? Es hermoso una cosa como una carretilla roja bruñida por el agua de lluvia junto a los pollos blancos. ¿Eso sirve como poema? Lo dejo ahí. Este es Williams, Carlos Williams. Leí este poema, que además es muy famoso, en una obrita que apareció de un tal Kevin Power, que luego era un profesor de la universidad extraordinario, que tenía 2 libros fenomenales, una poética activa, que a mí me entusiasmó, y una imagen americana, otro extraordinario libro. Muchas veces he buscado poesía como esta, incluso en Williams, Carlos Williams, y no la he encontrado. Eso yo creo que nos pasa a muchos lectores, nos enamoramos de un poema y volvemos a ir intentando buscar el mismo poema y no lo encontramos. Me pasó eso con él. Bien, pues no voy a decir más, voy a pasar directamente a la lectura de algunos cuantos poemas y me encantaría que a continuación pues, nos hicierais las preguntas que quisierais. Pero yo, hablando de estos 3 poetas, creo indirectamente haber dicho algunas notas que pueden orientar al lector de la antología que tenéis aquí. Y voy a empezar por leer un poema que en un principio era el último que iba a leer, pero he decidido leerlo primero, no porque esté en el primer libro antologado, que no es el caso. Es el poema más frondoso de todos los que hay en la antología, porque todos, como ha dicho Antonio muy bien, son poemas muy escuetos y breves. Este es el único que realmente tiene una fronda exuberante. Pero este poema, cuyo nombre es Amor propio, con el tiempo me di cuenta de que de lo que realmente estaba hablando era de la experiencia de ser. De la experiencia de ser. Wittgenstein, como sabéis también muchos, tiene una frase súper conocida que es casi tópico mencionarla: de lo que no se puede hablar es mejor callarse. Yo, sin embargo, creo que justamente ese es un limex, como decían los romanos, al otro lado del cual están los bárbaros, en el que la poesía tiene derecho y debe estar y frecuentar muy a menudo. Aunque salte en un sentido y en otro esa frontera. Bien, ¿cómo se puede hablar de la experiencia de ser y de existir? Se me antoja súper difícil hacer eso. Pero a lo mejor indirectamente sí se puede si hablamos de la sensación de plenitud de un niño pequeño en compañía de su padre, cuando su padre alimenta a ese niño con un cariño y un respeto y una admiración que muy pocos padres dan a sus hijos pequeños. ¿Cómo se siente ese niño pequeño, admirado, respetado y acariciado por su padre, sobre todo en presencia de los amigotes, machotes del padre? ¿Cómo se siente ese niño de 5 o 6 años? Vamos a ver. El poema se llama Amor propio, pero no es evidentemente ese amor propio corriente. Es un amor propio legítimo que se basa en la autoestima, porque uno ama lo mejor que lleva dentro, que no se puede calificar de ninguna manera. Y un niño no sabría decir en qué consiste eso. ¿Qué puedes comparar con la sonrisa de tu padre que te exhibe satisfecho? Un día te rodean sus amigos al salir de casa. Te tocan, te preguntan, te pellizcan. Eres más que uno. Y él se agiganta mientras pía a su sombra tu amor propio. El mundo se hace comestible y tú granas en tierno coraje.
Un pozo en tu interior se llena de agua fresca del que furtivamente bebes. Es la ley de las semillas en invierno. Y vienen amapolas para ti sobre los hombros de dehesas exultantes. El diente de león y el crisantemo resucitan para un ser de oro. El cielo se acrisola para siempre en el añil bruñido. Y tu álamo te mira como un sólido oficial que te respeta y que te aprecia por quien eres. Y ese álamo es tu camarada, más aún tu amigo, al que te arrimas porque adoras su valor, su apego a las minucias y su amor a los novatos, como tú. Y ese álamo es tu amigo, más aún tu hermano, el de los sueños de grumete, que está aquí para llevarte a su horizonte prometido. Y tus pájaros se aúpan con sus gestos, con sus voces, tus gavias se llenan y tu quilla se abre paso. Esta es tu hora grande. Hay algo noble en esta luz, una llamada, una ambición. Ahora pruebas, corazón frondoso, a la vera del río. Y tu entusiasmo es un discurso en la asamblea de tus hojas. Está a tu lado la amapola para hablar de compasión, y las hormigas de ternura, o ternura del detalle, y la nonada, y lo insignificante. Tienes tantos afectos. Hay confianza en esa flor que se deja arrancar, y amor entre estos náufragos que siguen juntos. Este mundo que amas es la balsa de quienes viven cara a cara, y os conocéis también, como tú te conoces ahora, que tu pecho es ya cobijo para todos. Posiblemente la experiencia de ser se parezca a algo así. Una especie de Big Bang que crece de dentro hacia afuera y que ilumina la cara del que la posee. Espino Alvar ya lo ha leído Antonio por mí, así que no, para nada, ya lo has hecho, está muy bien, eso me permite que lea algunos poquitos más. ¿Cuántos tipos tenemos? ¿Así? ¿De verdad? Estamos entusiasmados contigo, José. Bueno. Yo me emociono. Vale, ya está, comprendido, mensaje recibido. Que la gente no se canse. No. Es lo que Nos toca. emocionamos. No quiero traicionar, te lo digo a posta. Si quieres que la gente pregunte, conviene que no... Está clarísimo, vale. Os daré una oportunidad para que me hagáis preguntas, pero luego hay que preguntar. Bueno, vamos a ver. Hay otra afirmación que yo pensaba leer, pero lo he dejado para pasar directamente a los poemas, porque se supone que después de haber leído a los 3 poetas que más me han gustado, de todos los que he leído, iba a hacer como 4 axiomas, que no me gusta la palabra axioma porque es muy dogmática, realmente es un dogma, ¿no? Más bien postulados. En este caso es otra frase de Wittgenstein también. Yo leí el Tractatus haciendo trampa. Es un libro súper difícil y del Tractatus yo solamente entendí el 10%, pero reconozco que ese 10% me iluminó profundamente. Y buena parte de ese 10% está más bien abocado hacia el final del libro. Y ahí se dicen frases que realmente son la más alta poesía que se puede escribir. Son unas líneas extraordinarias, que son no solo las de un filósofo, sino las de un poeta. Y una de esas frases es: no hay enigma. No hay misterio, no hay enigma. No existen los enigmas. Aquí tengo que consultar la chuleta porque en ese no hay enigma yo había hecho un comentario, y es que yo interpreto esa frase, por supuesto me voy a equivocar porque yo no soy filósofo. Ese no hay enigma yo lo interpreto a mi manera y porque me conviene, como algo parecido a todo está a la vista. El mundo no oculta nada, ¿vale? Lo visible y lo invisible están presentes en el mundo, no están separados. Como el cuerpo y la sombra. Para la poesía lo real es todo lo que hay en la mente del autor, sea o no reflejo de lo que hay fuera. Yo no sé si eso filosóficamente se puede sostener, no sé si eso pertenece a una escuela o no, pero a veces pienso seriamente en eso, que eso es así, ¿vale? O por lo menos lo quiero pensar,
Y probablemente eso sea lo que llaman algunos pensamiento mágico. Y pensamiento primitivo, quiero decir. Pero es que ese pensamiento primitivo a mí me viene muy bien para escribir poemas. Y esa visión primitiva del mundo a mí me sirve, ¿no? Dice el poema: mira, todo el oro de este mundo está a la vista. Como una rosa en su momento, no hay nada en él que desvelar. Porque todo lo dio para tus ojos y tus manos, tan ansiosas de hacer hoyos. Este poema que voy a leer a continuación es un poema en el que se alude a algo, pero no se menciona. Yo soy aficionado a las lecturas de filosofía y leo, la poca filosofía que leo, la leo como la lee un amante de poesía que intenta encontrar poesía en la filosofía. Y entonces pues me acerqué a un libro de Heidegger, creo que se dice así, aquí hay alguien que a lo mejor me contradice. Leí un libro que es Ser y Tiempo. Solo entendí un 20% de aquel libro, lo leí entero con una disciplina tremenda. Y al final me dio la sensación de que el talento de Heidegger es, él quiere hablar del ser, pero yo creo que en ese libro finalmente no lo logra, es mi opinión, yo creo que finalmente no lo logra, pero lo que sí que logra es mostrarlo, o desbrozar el camino, es decir, descubrir todo lo que lo vela, y al final, después de quitarnos todo lo que sobra, es como si él dijera, vale, pues ahora ya te quedas solo delante de eso, porque eso es lo que estás buscando. Yo me he limitado a lo largo de 600 páginas a quitar todo lo que estorba para que tú lo puedas ver. Este poema, digamos, podría tener un hilo de interpretación o podríamos enriquecerlo comentándolo con eso que acabo de decir. Aunque un poema es mucho más que todo eso, ¿vale? Y por supuesto, cuando uno escribe un poema no piensa en eso. Yo sé qué siente el granjero después de dar de comer a sus bestias y echar el cerrojo en las puertas, cuando el gorrión, antes ágil y lleno de azares, se acoge al seno del árbol que se hace maduro. Voy a leer el poema que da título a la antología, Señor de los Balcones. Yo me he servido mucho de las etimologías para construir, no para construir poemas, sino para enriquecer a veces palabras clave de los poemas. Porque la etimología ciertamente desvela el significado de las palabras al quitarle muchos significados adheridos con el tiempo. La palabra Señor de los Balcones se refiere al sol, la palabra Señor sugiere dominio, pero la palabra Señor deriva del latín senex, que significa anciano viejo. El sol es el viejo, que nos mira desde el balcón, que nos mira con afecto desde el balcón. Este Señor de los Balcones da título al segundo libro. Y en él aparece la palabra compañero, no amigo, ni camarada, ni colega, ni hermano. Cuando escribí este poema me salió del alma decir compañero porque se me antojó que la palabra compañero, aunque tiene connotaciones sociales y políticas que no vienen al caso en el poema, es una palabra en este sentido mucho más pura en la medida en que el compañero es el que comparte el pan, que es lo que significa la palabra compañero, compartir el pan con alguien, un pan. Dice: como los viejos que te aman desesperadamente, me siento sin empacho bajo esta palmera con la que te abanicas y veo pasar al viejo amigo. No curarán nuestras heridas, compañero, ni el dolor de habernos vuelto a ver. Miro a lo alto para mi alivio y es un relámpago de dicha verte abrevando en los balcones. Por eso, y porque das a nuestros ojos motivos impecables para ponerlos en el cielo, te llamaré Señor de los Balcones. El tema de la muerte es un tema que está muy presente en mis poemas, pero es un tema que yo vivo, no me gusta cómo lo voy a decir, porque tampoco creo que sea así. Iba a decir con naturalidad,
Pero en realidad lo que quiero decir es que la muerte se integra en el texto del poema como un factor más, como algo más. La palabra factor tampoco sirve. Como una criatura, como un ser, como algo más entre muchas cosas. Y no la principal. Y no la principal, aunque sea tan grave para nosotros. Este poema pertenece al Señor de los Balcones y se llama Esta muerte. Pronto estaréis aquí, amapolas, asfódelos, flores mías que estáis libres de ambiciones y vivís como os permiten, como a mí, que nada supe de esta muerte que llevamos cuando vive. Y en este otro poema se juega con un recuerdo infantil, un juego que yo creo que hemos jugado todos los niños, todas las niñas hemos jugado a cerrar los ojos en la primera infancia con 3 o 4 años. Yo lo hacía en mi cuarto de estar de mi casa, en la ventana, me apoyaba en las frestas de la ventana, miraba a la calle y entonces hacía un juego de pensamiento mágico, un niño. Yo decía, cuando cierres los ojos, este mundo no va a estar. Y cuando lo vuelva a abrir, entonces volverá a estar. Como si yo tuviera una especie de poder en que la realidad estuviera y dejara de estar a mi voluntad. Claro, con la edad uno se acuerda de eso y dice, me cago en la leche, qué ingenuidad, qué cosa más absurda, ¿cómo podía pensar yo una cosa así? Pero eso tiene un significado profundísimo, porque ese niño que está jugando a eso, está manejando cosas realmente de una profundidad, de una gravedad terrible. Y si luego nos acordamos de lo que hacen los magos, creo que lo he dicho alguna vez delante de vosotros, los magos esencialmente tienen 2 capacidades. Todos los trucos de magia que merecen la pena se reducen a 2 familias. Una, sacar de donde no hay nada algo, y la contrapartida, hacer desaparecer algo de donde había, de repente no hay nada. Eso es uno, el paso del ser al no ser y de no ser al ser. Un juego. Y el otro, el de las metamorfosis. Saco un pañuelo, que luego es una paloma, que luego es un grifo, que luego es un lavabo. El paso del ser al no ser y las metamorfosis son las 2 reglas de juego de la vida nuestra. Las cosas aparecen, desaparecen o se transforman. Y son 2 reglas, 2 leyes básicas que rigen todos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. Y los magos crean magia con eso, básicamente. Entre otras cosas, también parten mujeres, por sierras, que luego en realidad no estaban partidas. Pero básicamente los trucos que impresionan a la gente son esos trucos que se basan en aparecer o desaparecer cosas y en transformarlas en cosas. Ahí están las metamorfosis de Ovidio y el tema de la mitología con sus metamorfosis, para ilustrar que eso es una inquietud que intuitivamente la humanidad lleva desde siempre, considerándolo de alguna forma. Entonces el poema dice, estabas, se refiere al sol, ¿vale? Estabas porque yo quería, porque mi júbilo más grande era querer, y mi juego predilecto, entornar los ojos, despacito hasta cerrarlos, y decir en el silencio de mi mente con segura voz de Dios, esfúmate o sé. Y por un momento era cierta la alegría del azar cumplido. Nos acercamos a las preguntas. Termino con este poema. Hemos hablado de vulnerabilidad, de la desnudez, y este poema, que pertenece al libro Avalorios, que es mi 4º libro, se llama Víctima, y de una forma impresionista o minimalista, como se le quiera calificar, incide en esa vulnerabilidad asumida que la naturaleza asume perfectamente sin ningún problema. La naturaleza no se defiende, no se cubre, nos cubrimos nosotros. Nosotros nos tapamos, nosotros nos construimos pieles artificiales, pero las manzanas no lo hacen. Sí, la manzana tiene piel, vale, de acuerdo, pero no estoy pensando en eso, porque esa piel no evita
que las avispas, las hormigas, las abejas y multitud de pequeños torturadores les hagan daño. Y la manzana no se mueve, no huye, se queda siempre donde está. Entonces, ese estoicismo, si me permitís jugar con la palabra, de la naturaleza, que se deja maltratar por los agentes naturales, también suscita mi admiración y me lleva pues, a todas estas ideas globales de las que vengo hablando desde el principio. Víctima. Mira, este hermoso fruto no se defiende. Impunemente lo saquean tantos picos. Impunemente lo desnudan tantos dedos. Su rojo vive gastando siempre por encima de sí. Casi desfallece a cada instante en el prodigio renovado de su fuego. No huye, no se reserva, no escamotea su dulce mejilla al final de las miradas. Indiferente a los zumbidos que lo rondan, es más sí mismo cada vez, más él, más víctima. No se defiende. Está. Podemos dejar ahí. Bueno, yo he sido moderado y Antonio también, así que ahora a ver si nos ayudáis con las preguntas y terminamos de redondear este compañerismo, este pan que estamos compartiendo. ¿Con alguna pregunta o alguna curiosidad que alguien quiera? Una curiosidad tengo yo. Venga. Pues mira, has nombrado que en tu enfermedad escribiste el Señor de los Balcones. Sí. En Santa Pola has dicho, ¿verdad? Sí. Es que vives en Santa Pola. Sí. Pues mañana voy yo a Santa Pola, que tengo un hermano. Voy mucho a las fiestas de moros y cristianos y de todo. Por eso la curiosidad. Si vives allí. Sí, sí. Por eso tal vez yo te conozco más de Santa Pola que tal vez de aquí. Claro, bueno, nos Es la hemos visto primera allí. vez que conozco tu obra, José Luis, y me ha encantado. Muchas gracias. Y te doy las gracias porque eres un maravilloso poeta, un maravilloso escritor. Más emocionado. Muchas gracias. Eso no era una pregunta. Esa era una reflexión mía hacia ti. Como Ya lo sé. y quería saber si es que habitas en Santa Pola. Mañana justamente el martes de Santa Pola pasaré en ti, con mi hermano. Muchas gracias. Y voy mucho. A ver si coincidimos aquí. A ver, que no os dé vergüenza. Venga, gracias, Sandy. ¿Por qué pones el mismo título a la antología que al libro? Esa es para Antonio. Ha sido idea de... Todo es idea de él. Yo lo único que he hecho es escribir los poemas, él lo ha hecho todo. Entonces, ¿qué lo compuesto? Claro. Es un título hermoso. Y añado, creo que es un título que la antología no muestra todas las líneas. El mismo José Luis lo ha comentado, dice, aparece un poema frondoso que es Amor mío, amor propio. Sí, sí. Y claro, es una visión de la poesía de José Luis que es la de un amigo suyo, que soy yo. Y sí que es verdad que yo creo que la poesía de José Luis tiene un ADN desde su principio hasta el presente. Y creo que esta muestra lo refleja, creo que cabalmente, diría. Señor de los Balcones es un título que me gustó y creo que Señor de los Balcones es el primer libro de José Luis que yo vi cuajado como libro, después de Rojo Amarillo. Yo le propuse ese título y él no presentó ninguna objeción. Yo voy a comentar una anécdota que me sucedió, fue ayer. Yo soy profesor como José Luis en un instituto y algo que sentó mal al principio a los profesores de bachillerato, que fue el acceso de la secundaria y la incorporación de los niños, que fue muy criticado y tal, yo lo he bendecido. Es maravilloso, ¿no?
clases a los niños de primero y segundo de secundaria. Y tengo una relación pues muy candorosa de ellos hacia mí, incluso a veces yo creo que también de mi parte hacia ellos con los alumnos. Y algunos de ellos pues ojean la prensa. Yo nunca en clase digo eso de que escribo, que tal, nunca lo he hecho ni creo que lo mencione. Pero apareció una alumna muy graciosa con un recorte de prensa que dice: Antonio Moreno, dice, el Antonio Moreno que aparece aquí como presentador del libro José Luis Vidal, ¿eres tú? Y digo, pues sí. ¿Y quién es José Luis Vidal? Entonces les dije, es la persona más solar que conozco, ¿no? Esa es la sensación que yo tuve de José Luis, la de una persona que irradiaba, ¿no? Una luz propia. Y qué mejor título que Señor de los Balcones para hablar de ese carácter de José Luis y de su propia poesía. Esa es la razón. Me habéis engañado. Bueno, pues si no hay más preguntas, ahora mientras nos tomamos una copita de vino, José Luis estará encantado de firmaros el libro a quien lo desee. Y bueno, los libros de Antonio también están ahí, que quien quiera conocer, que aún no conozca su poesía, puede hacerlo ahora. Él también firma como dos gladiadores en cada No he venido para eso, Luchamos con los bolígrafos. Antonio, eres tocayo mío, yo soy Luis Moreno, tú eres Antonio Moreno, somos tocayos un poquito.